Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Una vez más es un privilegio el poder estar con ustedes a esta hora de la mañana, empezando el día con el Señor, con su palabra, con su presencia, orando. Es la mejor manera, ¿no les parece?, de comenzar el día y de afrontar cualquier situación que se nos pueda presentar. Vamos a ir en esta mañana a otro libro de la Biblia, al libro de Levítico, un libro que recibe el nombre de Vaikra en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. En el capítulo 9, a partir del versículo 5, leemos una historia, unos textos muy interesantes que dicen así: Y llevaron todo lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante del Señor. Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó nuestro Dios. Hacedlo, y la gloria del Señor se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Todos saben, y si no se lo recuerdo yo, que en aquellos tiempos la forma como el hombre se tenía que acercar a Dios es muy diferente, completamente distinta a cómo nosotros los cristianos hoy en día nos podemos y debemos de relacionarnos con nuestro Dios. Ya no existen los sacrificios. Incluso si existieran, si hubiera un templo en Jerusalén con los levitas y con todo lo que tenían en aquella época, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de ir a ese templo a presentar sacrificios de animales, porque ese período de la historia, ese método de acercamiento del hombre a Dios, ya ha caducado, si me permiten la palabra. Fue un sistema temporal hasta que vino el Señor Jesucristo, y Él, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ocupando nuestro lugar en la cruz, muere en nuestro lugar, derrama su sangre, y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Aarón, en los tiempos en los que el pueblo de Israel estaba en el desierto, y durante muchísimo tiempo más, los sacrificios, los holocaustos eran necesarios. No había ninguna otra posibilidad de acercarse a Dios más que de aquella manera. De ahí que hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Levítico, que era el manual de los levitas, es decir, de aquellos hombres que iban a ministrar tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo de Jerusalén. Dios había dado una serie de instrucciones, una serie de mandamientos acerca de qué animales y cómo tenían que ofrecerse dichos sacrificios. Todo estaba perfectamente claro según lo que el Señor le había revelado y mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Ahora solamente quedaba poner en práctica todo aquel conocimiento recibido. Y si ellos cumplían, si ellos hacían, si ellos obedecían a Dios, dice aquí que hemos leído en esta mañana, verso 6, la gloria del Señor se aparecerá. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra parte, y nuestra parte puede consistir en orar, estudiar y leer la palabra de Dios, evangelizar, perdonar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor siempre hará la suya. Quiero enfatizar esto y dedicar algunos minutos a lo que estoy diciendo, porque hay algunas personas que piensan que Dios lo tiene que hacer todo y se confunden. Están totalmente equivocados. Hay muchas cosas que son nuestra responsabilidad hacerlas. Si alguien te ha ofendido o si tú has ofendido a alguien, el que tiene que pedir perdón no es Dios, eres tú. Eres tú el que tienes que hacer todo lo posible por restaurar esa relación con ese hermano, con ese amigo o con quien sea. Si tú has hecho algo malo, has robado, has extraído algo que no te correspondía, pues tendrás que devolverlo. No lo tiene por qué hacer Dios. Si tú no te estás comportando como un buen marido, como un buen padre, una buena madre, un buen hijo, eres tú y no Dios el que tiene que poner en práctica los mandamientos que Él nos ha dejado clarísimamente en su palabra. Es decir, hay una parte que es de nuestra responsabilidad, que nadie la puede hacer por nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con nuestros deberes,
con nuestras responsabilidades, tengan ustedes la completa seguridad que el Señor actuará y hará todo lo que tiene que hacer. La gloria del Señor se iba a manifestar en el tabernáculo, es decir, en aquel templo portátil que durante años utilizó el pueblo de Israel para tener comunión con Dios. Pero la gloria del Señor iba a estar detenida y no se iba a manifestar a menos que el pueblo cumpliera con aquellos rituales, con aquellos sacrificios que Dios había ordenado por medio del responsable, del pastor del pueblo, en este caso era Moisés. La congregación ya sabía a estas alturas lo que tenía que hacer. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿Sabes ya a estas alturas lo que tienes que hacer? Me hace gracia cuando alguien dice, estoy orando para que Dios me dé un trabajo, pero ellos no se mueven. Ellos no llaman, no buscan, no se interesan por buscar un trabajo. Piensan que va a venir del cielo el trabajo y les va a tocar a la puerta una persona y les va a dar lo que necesitan. Bueno, a veces Dios hace alguna excepción, pero lo normal, lo de sentido común, que lamentablemente a veces es el sentido menos común, es que nosotros hagamos nuestra parte. Es como cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? Fue a la tumba donde estaba Lázaro, su amigo Lázaro muerto. ¿Qué fue lo que él dijo? Quitad la piedra. Él la podía haber quitado, sí, sin ningún problema. Pero él quiso una participación, una parte humana. Entonces, cuando le obedecieron y quitaron la piedra, él llamó a Lázaro y salió vivo, caminando. Y así podemos ver prácticamente, no digo en todos, pero en muchos de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, vemos como Él le pedía a la persona que hiciera algo. Ve al estanque de Siloé y lávate. Y mientras fue a lavarse, o mientras estaba lavando, recobró la vista. Id y mostraos a los sacerdotes, le dijo a aquellos 10 leprosos. Y dice que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. ¿Qué parte es la que te corresponde hacer hoy a ti? ¿La estás haciendo? ¿Estás dispuesto a hacerla? ¿O un día más le vas a echar la culpa a Dios, al diablo, al mundo, al gobierno, al pastor, a alguien? ¿Y vas a justificarte? ¿O vas a decir, Señor, basta ya de justificaciones absurdas, de excusas, y voy a levantarme y hacer lo que me corresponde hacer? No detengas la bendición de Dios sobre tu vida por tu mala actitud. ¿Cuántas veces he dicho que la actitud es lo que marca la diferencia? ¿Quieres vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Quieres ver el respaldo de Dios en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu familia, en tu ministerio? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Así como el pueblo de Israel tenía que cumplir con aquellos sacrificios que ya hoy en día no tienen ningún sentido porque ni siquiera existen, hoy en día el Señor nos ha dejado a todos y a cada uno de nosotros un área donde tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Una vez que hayamos hecho nuestra parte, esperamos en Dios, confiamos en el Señor, que Él nos sorprenderá. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo, ¿verdad? Confía en Él y Él hará. Así es que pídele al Señor en esta mañana, en estos momentos, que te muestre qué es lo que no estás haciendo. O tal vez qué es lo que tal vez estás haciendo, pero mal. Pídele al Señor, lee su palabra, porque, dicho sea de paso, si se leyera y se estudiara más la Biblia, la gente sabría cómo actuar, en la casa, en el negocio, en la iglesia, en el ministerio. Pero como lamentablemente hay cristianos que todavía tienen la mala costumbre de no leer ni estudiar la Biblia, siempre tienen que estar preguntando y preguntando, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer aquello? ¿Esto está bien? ¿Lo que está haciendo mi pastor es correcto? ¿Lo que está haciendo fulanito está bien? Hermanos, vamos a dedicar más tiempo a escudriñar las Sagradas Escrituras y les puedo asegurar, por experiencia propia, que las Escrituras le van a responder a muchas de sus preguntas. El libro de Levítico y toda la ley se escribió, se le dio al pueblo de Israel para que no fuera un pueblo de ignorantes, sino que ellos supieran en todo momento cómo tenían que actuar los agricultores, los ganaderos, los soldados, absolutamente todo el mundo. Hoy en día tenemos 66 libros en nuestra Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay excusa para no saber lo que Dios demanda, y lo que Dios aborrece, lo que Dios pide de cada uno de nosotros.
Así es que más Biblia, más escudriñar las Sagradas Escrituras, y les puedo asegurar que el Señor te hablará a través de su palabra. Porque es la forma, es el método que Dios utiliza hoy en día. Ya no tenemos que practicar la ley de Moisés, porque nosotros somos cristianos redimidos por la sangre de Cristo. Hay de aquellos pobres, ignorantes, sin identidad ninguna, que creen que ahora hay que volver a cumplir la ley. Ley que nadie pudo cumplir, porque la ley, según la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Gálatas, fue un medio para alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Pero hay algunos ignorantes que siguen empeñados en querer vivir bajo los rudimentos de la ley y se equivocan rotundamente y fracasan, porque la ley nadie la puede cumplir. Cristo es nuestra ley. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, lo dice literalmente Pablo en la carta a los Gálatas, y ahora somos libres y con la palabra de Dios en la mano y con su Espíritu que mora en nosotros, sabemos perfectamente, o deberíamos de saber perfectamente, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar en esta mañana. Presentamos el día y nuestras vidas al Señor, confiando que Él nos va a ayudar a cumplir con nuestras responsabilidades, y automáticamente veremos la gloria de Dios, el respaldo de Dios en nuestras vidas. Oramos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Dios nuestro. Gracias porque tu palabra habla, tu palabra guía, tu palabra exhorta, tu palabra levanta, tu palabra ilumina la oscuridad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a descubrir qué es lo que nos corresponde hacer y que no tengamos temor de hacer nuestra parte, porque si obedecemos y si acatamos tus mandamientos, tú nos darás vida y vida en abundancia. Y podremos ver la gloria de Dios en nuestros hogares y podremos ver cómo el respaldo de Dios no cesa. Señor, quita cualquier rebeldía, cualquier ignorancia, cualquier ceguera espiritual, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Ponemos hoy, una vez más, nuestra vida y este día en tus manos, con acción de gracias, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues, mis queridos hermanos, ya saben, ahí tienen la Biblia, pueden orar, pueden escudriñar las Sagradas Escrituras, ya no hay excusa. Así es que, si quieres agradar a Dios, si quieres honrar y servir al Señor, lee la palabra de Dios, y estoy seguro que si el deseo genuino de tu corazón es agradar y honrar al Señor, el Señor te hablará clarísimamente para que no vivas en la duda, en la incertidumbre, en la confusión, sino que vivas en esa seguridad que trae el hecho de estar haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Saludos para todos ustedes y les deseo, como siempre, un día lleno de paz, de gozo y de bendición en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones, mis queridos hermanos.